La convocatoria por parte del Langreo Motor Club del Trofeo Deporte Asturiano para vehículos no homologados supuso la participación en la prueba de varios de estos coches. 9 fueron finalmente los participantes que optaron al trofeo, cuyo ganador se decidía en función del mejor crono conseguido por cada piloto en las 2 subidas oficiales. En la del sábado el más rápido fue Marcos Marzoa, con un tiempo de 3:00.997, que nadie conseguiría superar el domingo, aunque una avería de su Megane en entrenos a punto estuvo de dejar al langreano sin la victoria. Afortunadamente Marcos pudo reparar a tiempo para completar la manga oficial del segundo día y proclamarse ganador del Trofeo Deporte Asturiano. El mejor tiempo del segundo día lo consiguió Héctor Argüelles, al volante del R11 Turbo de Gavino. El piloto de Mayacina tuvo problemas el sábado, pero el domingo el coche ya funcionó a la perfección, lo que le permitió rebajar claramente su tiempo de la víspera, acabando segundo en la clasificación final. El podio de la categoría de no homologados lo completó Miguel Ángel Granda, marcando también mejor tiempo el domingo que el sábado con su Citroën ZX. La cuarta posición fue para el Peugeot 205 F2000 de Alejandro Martínez, mientras que quinto concluyó Alberto Carrizo, primero del Grupo S con su BMW.